Cum mica salis, el sabor de las palabras. Mi vecino musulmán. Uno de los temas favoritos por parte de quienes reivindican una Europa libre de inmigración y pura es reprochar a los musulmanes que vienen a nuestro país el maltrato que se da a los cristianos en los países musulmanes, según dicen. Al igual que todos los relatos en los que se sustenta esta ideología trasnochada, estas afirmaciones están llenas de falsedades, generalizaciones y estereotipos, pasto para gente con poco sentido crítico. La primera falsedad es colocar a todos los países musulmanes en la misma situación. Hay que hacer un pequeño esfuerzo por encima de discursos simplones y constatar que la realidad de los países musulmanes es muy variada. Hay países musulmanes que se han constituido en repúblicas islámicas, como Arabia Saudita, pero desde siempre han mantenido relaciones cordiales con Occidente. De esto se habla poco, a pesar del hecho que en estos países no hay libertad de culto y las manifestaciones religiosas públicas de otra religión que no sea la islámica están prohibidas. También tenemos, por otro lado, repúblicas islámicas que se encuentran en la misma situación, pero tradicionalmente se han enfrentado a Occidente, por lo menos en estos últimos 50 años. Por ejemplo, Irán. De ese país se ha oído hablar mucho más, pues se le afea continuamente su política con respecto a la libertad religiosa. Pero la mayoría de países musulmanes no se encuentran en esta categoría. Sin entrar en detalles y matices, es un hecho, por ejemplo, que salesianos y otras congregaciones estamos presentes en gran número de países musulmanes y mantenemos en ellos obras educativas y otras congregaciones, obras sanitarias y asistenciales. Los problemas han comenzado desde que los intereses geoestratégicos de Occidente han ido sembrando el mundo de conflictos. Voy a contar mi experiencia de más de 20 años en un país musulmán, Malí. Esto es extrapolable a unos cuantos países de África subsahariana que se encuentran en parecida situación como Senegal, Burkina, Malí y con otros matices Níger y Chad. En Malí el porcentaje de cristianos es muy bajo. En aquella época no llegaba al 4% de la población. En la ciudad donde yo me encontraba, en Sikasso, la comunidad cristiana estaba formada por unos 2.000 miembros en una ciudad de más de 200.000 habitantes. Pero el cristianismo era una minoría significativa y respetada. Era habitual llegar a un puesto de policía y decir «Mission catholique» y que te dejaran pasar con una sonrisa y un saludo respetuoso. Incluso a veces te pedían que rezaras por ellos, los agentes de policía, aun siendo musulmanes. Con ocasión de las grandes fiestas cristianas, Navidad y Pascua, que se celebraban de noche, era habitual ver a muchos musulmanes en la iglesia atraídos por la música, las danzas y la viveza de la liturgia cristiana. Los vecinos musulmanes tenían la costumbre de pasar por las familias cristianas en ocasión de esas fiestas, las cuales les agasajaban con refrescos, golosinas o un plato de arroz o carne. A la inversa también, por ocasión de las fiestas musulmanas íbamos a saludar a las familias de nuestros amigos musulmanes. En las parroquias se atendía a todos por igual. Muchos musulmanes venían a pedir ayuda para alimentos, medicamentos o cualquier necesidad, que no eran pocas en un país en el que la gente vive con mucha precariedad y la sanidad, aunque es pública, funciona mal. Siempre hay que pagar. Por eso era frecuente que los mismos musulmanes se admiraban de la generosidad de los cristianos, que no hacían distinción de personas. ¿Cuántas veces les he oído decir: «Vosotros me habéis ayudado más que mis hermanos musulmanes»? Lo dijeron ellos. Jamás se me ocurrió expulsarlos de malas maneras, refregando la falta de solidaridad de su comunidad o reivindicando reciprocidad por parte de la comunidad musulmana.
Yo estuve al frente de un centro de formación profesional donde la mayor parte de los alumnos y familias eran musulmanas, así como la mitad del profesorado. Esto jamás fue un problema. Tuvimos dificultades de diferente naturaleza, pero la diversidad de religiones jamás fue un obstáculo. Teníamos 1 hora a la semana de catequesis para los alumnos cristianos. Con el tiempo, los profesores musulmanes pidieron destinar esa hora, la de los viernes a primera hora, para la formación religiosa musulmana. Esto se estuvo haciendo durante años. Esta era la norma en otros países, como Burkina Faso o Senegal. El ambiente era así. Evidentemente, allí como aquí hay fanáticos. Claro, siempre te encuentras con gente que tiene miedo al diferente. Pero hay que reconocer que desde su punto de vista ellos también tienen motivos para quejarse de nuestros países. Si es por hablar de terrorismo, pensemos en la desestabilización del África Occidental agravada por la caída de Gaddafi, que fue presentada en Europa como la implantación de la democracia y que fue la causa de la venta de armas a grupos armados que hicieron su agosto con el desmembramiento del ejército libio. Si vemos el mundo desde la perspectiva de los países musulmanes, podríamos preguntarnos, ¿quién armó a los talibanes, a los que se consideró aliados en Afganistán en los años 70? ¿Cómo considerar la guerra de Irak orquestada sobre un océano de mentiras? ¿Cómo considerar la guerra de Libia, en Siria, presentada como una defensa de la civilización y que han dejado un reguero de cientos de miles de víctimas civiles y unos países en los que reina el caos, donde precisamente han proliferado los grupos islámicos más extremistas? ¿Cómo se justifica el apoyo dado a grupos abiertamente terroristas cuando ha convenido a los intereses estratégicos? ¿Cómo calificar el reguero de cadáveres que la política exterior de Estados Unidos y el seguidismo vasallo de la Unión Europea han ido dejando en diferentes países musulmanes? ¿Cómo se ve todo esto desde la perspectiva de un musulmán de estos países? ¿Se van a tragar el cuento de que todas esas víctimas fueron sacrificadas a causa de la paz? ¿Cómo se puede valorar desde el mundo musulmán el genocidio diabólico que tiene lugar en este momento en Gaza con la colaboración entusiasta de Estados Unidos y la complicidad hipócrita y vasalla de la Unión Europea? Si miramos la historia del último siglo, los países occidentales no tienen nada de qué orgullecerse. Lo último que faltaba es que les colguemos a ellos el San Benito de terroristas. Si nos ponemos a buscar defectos en el ojo ajeno, miremos la viga en el propio. El único futuro es el de la colaboración y el diálogo de civilizaciones. Eso que tanto repelús causa a quienes aúllan pidiendo sangre y fuego. El camino de la confrontación y la violencia ya sabemos a dónde nos lleva. Basta recordar la historia del siglo XX. Has escuchado Cum Mica Salis, un podcast de Miguel Gambín, disponible en salesianos.info y en las principales plataformas.